Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a ver esta vez un tema sobre Hanukkah, pero un poco distinto. Quiero explicar por qué cuando celebramos Hanukkah parece que nos olvidamos de todo el tema de la guerra que ocurrió en la época de Hanukkah. Evidentemente, para que se pudiera haber liberado el Bet HaMikdash, el santuario de Jerusalén, antes de eso hubo una guerra entre los Hashmonaim y los Seleucidas, pero nuestra celebración no está enfocada en eso y hoy más que nunca necesitamos entender por qué. Así es que por favor quédense con nosotros y vamos a descubrir por qué para el judaísmo la guerra no es lo importante. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca brevemente del aspecto histórico de Hanukkah. Hay que entender que en la época helenística, la cultura griega, la cultura helenística, tenía un brillo muy especial, único, y que de hecho la cultura helenística comparte en muchos aspectos ciertas cosas con el judaísmo y que es indudable además que desde el punto de vista cultural hay una transferencia de ideas y de nociones que permea hasta hoy en día. Nosotros podemos analizar en la filosofía clásica y también en la literatura judía cómo hay una cantidad inmensa de ideas compartidas y hay grandes filósofos de la Edad Media, del Renacentismo, que están muy influenciados por ideas judías. Así también, como hay muchos comentaristas de la Torá que están influenciados por conceptos o ideas en la parte estructural, en la parte narrativa de las ideas por el pensamiento filosófico clásico griego. Dentro de los autores más destacados, por supuesto, podemos encontrar a Maimónides, que está muy influenciado por Aristóteles, pero también podemos encontrar autores como Rabenu Bajia Ibn Pakuda, que es el autor de Jobot Alevavot, o Rabbi Israel Saruk, que es uno de los cabalistas más importantes de la historia, y muchos otros como Rabbi Abraham Cohen de Herrera, que están claramente marcados en su manera narrativa de explicar la unicidad y la unión universal de todos los seres por el pensamiento platónico y neoplatónico. Entonces podemos encontrar a veces incluso citas de palabras exactas traducidas al hebreo de fuentes como Plotino o de Proclo en libros de Musar, en libros de ética judía. Entonces, por supuesto que hay que entender que a nivel racional y a nivel conceptual hubo muchas cosas que se compartieron y que surgieron incluso para bien en la época de la ocupación helenística de la tierra de Israel. Es por eso, específicamente, que el reto cultural de prevalecer como un pueblo no es exactamente la razón por la cual se generó una guerra. O sea, cuando la tierra de Israel estuvo gobernada por el imperio tolemaico, para quien no lo tenga muy claro, después de que Alejandro murió, su conquista, el imperio, el territorio inmenso que conquistó, se separó en varios estados o pequeños imperios. Uno de ellos, los dos más relevantes de hecho para la historia de Hanukkah, es el imperio tolemaico, que son los griegos helenísticos que gobernaban en Egipto, y los seleucidas, que gobernaban en lo que hoy en día es Siria, Irak, Irán, toda esta zona norte de Israel, ¿sí? Y durante todo este tiempo, cuando existían los retos intelectuales, no hubo una guerra, porque en la época en la que los tolemaicos gobernaban Israel, había por supuesto que un reto intelectual entre los judíos y los judíos que se estaban helenizando, los judíos que querían guardar más la tradición bíblica o los que tenían más apertura al mundo occidental. Y por supuesto que esto es una
pugna interna que generó muchísimas tensiones. Pero a nivel intelectual no había una necesidad de hacer una guerra. La guerra sucede cuando, por muchos detalles que no tocan explicar hoy, de hecho tenemos un video en el canal donde hablamos con Rababdo hace unos años, que es la verdadera historia de Hanukkah. Si ustedes quieren ver los detalles históricos parte a parte, pueden ver ese video. Pero ahorita lo que quiero explicar claramente es que cuando los seleucidas conquistan la tierra de Israel y traen una fórmula de gobierno completamente diferente, que era imponer a la fuerza el abandono de la ley judía y el abandono de la identidad judía, entonces ahí sí hubo necesidad de hacer una guerra y una necesidad de defenderse y una necesidad de salvar la identidad judía por los medios que fueran necesarios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel intelectual sabemos que la Torá tiene las herramientas correctas y necesarias para que cualquier persona que quiera confrontar las ideas de la Torá y del judaísmo, las verdaderas ideas de la Torá y del judaísmo, con cualquier otra postura en el mundo intelectual, va a tener una fuente más que suficiente para poder salir adelante y no perder su identidad. Y no nada más eso, sino que además, en verdad, se puede robustecer el pensamiento judío a través de ideas correctas que pueden venir de cualquier lugar. Y por supuesto que en el mundo griego clásico y en el mundo helenístico hubo muchas aportaciones al pensamiento universal que son valiosas y que se han integrado. Y por eso mencioné desde el principio que esta transferencia es dual. También el judaísmo, en este momento de la historia en particular, dio mucho. Y es muy evidente que muchas de estas ideas permearon a la cultura universal e incluso la ética y la moral permeó a toda la sociedad occidental a través, por supuesto, del cristianismo y las ramas del cristianismo. Entonces, quiere decir que hubo una aportación muy marcada del judaísmo hacia el mundo, así como también hubo una aportación de los aspectos valiosos y correctos de las diversas corrientes éticas y morales de la época que son compatibles en muchos casos con el judaísmo. Entonces, en este punto no hace falta hacer una guerra. ¿Cuándo hace falta hacer una guerra? Hace falta hacer una guerra cuando por medios de imposición quieren los seleucidas anular la cultura y la religión de Israel. En ese momento ya no se trata de una lucha personal ni de una lucha intelectual. Se trata de una lucha de subsistencia, en la cual era necesario aplicar cualquier medio para poder salvar la identidad judía. Pero esto es muy claro. El judaísmo no busca la guerra. Al judaísmo no le interesa la guerra. El judaísmo no tiene un interés particular ni en la conquista de otros pueblos, ni en la imposición de ningún tipo de valor a través de la fuerza o de la violencia. Pero cuando se necesita usar para poder defender tu identidad, o mucho más cuando necesitas utilizar cualquier medio de defensa para defender tu ser, tu carne, a tu familia, por supuesto que la tienes que usar. Pero eso no se celebra. Eso no se celebra. Porque al final la guerra es sufrimiento. Al final la guerra es muerte. Al final la guerra es extremadamente triste y terrible. ¿Qué sí se celebra? Que una vez que los Hashmonaim liberaron el templo, y ahí no se terminó la guerra, ni siquiera fue el momento en el que se terminó la guerra. Un estado autónomo hashmonaíta se dio mucho después de haber recuperado el templo como tal. Lo que se celebra es de que al recuperar el templo y eventualmente al tener una autonomía que duró una cantidad de tiempo bastante significativa, volvió a tener brillo la Torá, representada en la menorá. Cuando no hay brillo intelectual, cuando no hay Torá, entonces se puede perder todo. Y la única razón por la cual fue necesario en ese momento hacer una guerra era para que pudiéramos tener la oportunidad de que cada quien estudie, que cada quien decida y que cada quien pueda ser iluminado por la luz de la Torá. Y eso es lo que sí celebramos. Celebramos que se reinauguró el templo
y se encendieron las velas. Y las velas quedaron encendidas más allá de lo que era natural que quedaran encendidas. Esto es lo que vivimos todo el tiempo. El milagro de Hanukkah no se ha terminado. La luz de la Torah representada por las velas de la Hanukkah hoy en día, de la menorá en el templo, siguen encendidas. Porque hoy, en este momento, hay una persona que está hablando de valores judíos y de identidad judía frente a esta cámara, y del otro lado, ahí estás tú, que tienes un interés en escuchar esto. Eso es un milagro anormal, espectacular. Y esa es la capacidad que tiene la luz de la Torah, de prevalecer ante todo. Por eso, aunque en la tefilá de Hanukkah sí se hace una mención de que Hashem nos ayudó en el momento de la guerra y que los pocos vencieron a los muchos, que la gente malintencionada fue vencida por gente con bondad y con buenas acciones, solamente se menciona en la tefilá como un agradecimiento a Hashem, pero no es la esencia ni la raíz de la celebración de la fiesta de Hanukkah. Los Hashmonaim ya no existen. La guerra se terminó. Los resultados finales físicos de esa guerra no fueron tan buenos. Pero lo que sí prevaleció es la luz de la Torah. Ese es el enfoque, y ese es el enfoque del judaísmo. Desde que salimos de Egipto, no celebramos la muerte de los egipcios. No celebramos que los egipcios fueron ahogados en el mar. No celebramos que los babilonios dejaron de existir en el mundo. No celebramos la pérdida de vidas, ni celebramos que nuestros enemigos hayan muerto o que ya no existen. Si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Pero no es nuestra motivación moral. Nuestra motivación moral en la guerra es solamente hacer lo que se debe de hacer cuando ya no hubo ninguna otra opción. Entonces, que Hashem nos permita ser iluminados por la luz de Hanukkah en este año, donde estamos viviendo épocas de guerra, y que como judíos o como personas que queremos aprender valores importantes del judaísmo, sepamos qué es lo que importa y qué es lo que importa. La guerra nunca se celebra, la guerra nunca es motivo de alegría, la guerra, ni vencer en la guerra, ni ganar en la guerra es motivo de orgullo, simplemente es algo terrible que en ocasiones se tiene que llevar a cabo para que pueda existir la luz. Eso es lo que de verdad debe de prevalecer. Y en esa lucha intelectual eterna, por encontrar nuestra identidad, por superar nuestras dudas, por tener claridad, ahí está la luz de la Torah que sigue y seguirá brillando eternamente. Feliz Hanukkah, y si Dios quiere nos vemos la próxima.